en mi corazón es el siguiente, es un interrogante. ¿Qué estás dispuesto a dejar por Cristo? Aleluya. Es una pregunta, una interrogante para que nosotros la analicemos, tanto creyentes como los que están aquí, los amigos. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué estás dispuesto a dejar por Cristo? Cuando nosotros definimos la palabra dispuesto, según la Biblia, aleluya, significa tener una actitud de disponibilidad, de intención y preparación para hacer la voluntad de Dios, ya sea para escuchar su llamado, servir, adorar o vivir en santidad, implicando una entrega del corazón más allá de las emociones o fuerza. Aleluya. Contrasta con la debilidad de la carne, aleluya, para enfatizar la fortaleza del espíritu. Aquí habla muy claro de lo que es la disponibilidad. Es usted desprenderse, es usted estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a vivir para Él. Bendecido sea el nombre de Jesús. Y dejar, según la Biblia también, busqué los conceptos que vayan alineados a la palabra. En la Biblia no es solo soltar, sino también un acto de fe, una nueva lealtad y una renuncia para una unión más profunda con Dios, implicando para esto madurez y desprendimiento. Cuando tú decides dejar, cuando tú decides soltar, aleluya, por seguir a Dios, esto significa que ya tú has obtenido madurez y que tú tienes un desprendimiento espiritual para agradar a aquel que te llamó. Aquí en la base bíblica que acabamos de leer en esta mañana, aleluya, una historia bien conocida por nosotros, donde Elías se encontraba en una situación muy difícil. Elías había acabado de tener una gran lucha con los profetas de Baal y había huido al monte Oreb. Pero ¿qué pasa? Que Elías allí escondido porque en sus emociones, en su condición de humano, él sintió temor por esta mujer que le amenazaba. Pero yo no digo que él era un cobarde, fue una mujer de un rango espiritual que le hizo una amenaza muy desafiante. Jezabel era conocida como una sacerdotisa satánica, bendito sea el nombre de Jesús. Y esta mujer le dijo a este hombre que había acabado con los profetas de Baal, le había cortado el cuello. Esta mujer le dijo que me hagan los dioses si yo al hombre que le hizo esto a los profetas de Baal, yo no le hago lo mismo. Elías entonces corrió de esta amenaza y se entró en un monte, bendito sea el nombre de Jesús. Pero ahí él clamó al Señor. Y el Señor vemos que hace 3 manifestaciones. Aleluya. Primero hubo un viento recio, luego hubo un terremoto, pero el Señor no estaba ahí. Y cuando el Señor fue a donde Elías, fue de una manera diferente, que fue en un silbo apacible. Aleluya. Y ahí el Señor le dice a Elías, le declara qué ha de acontecer, que él no puede quedarse ahí en la cueva, sino que tiene que salir, y le dice que tiene que ungir, aleluya, quien va a ser rey de Israel. Y también le dice que tiene que ungir a Eliseo, que lo iba a dejar como profeta en lugar de él. Pero nosotros vemos en la característica que se encontraba Eliseo, que en su llamado Eliseo no era un vago. Porque nosotros muchas veces pensamos que el que se dedica a las cosas de Dios, a la obra de Dios, es simplemente porque no tiene más cosas que hacer. Sí, hay compromiso, y la Biblia registra que cada hombre de Dios que fue llamado tenía muchos compromisos, pero que aún, a pesar de los compromisos, decidieron soltar, decidieron dejar ciertas asignaciones, cierto trabajo para seguir al Señor. Vemos a Eliseo que se dedicaba a cuidar bueyes, pero cuando se le aparece Elías y le hace el llamado y le dice, aleluya, vemos que este hombre no dudó,
Y vemos que este hombre inmediatamente le pide a él la autorización para ir donde su familia y irse a despedir. Este hombre no puso en duda el llamado que le estaba haciendo Elías. Quizá él sabía quién era el profeta Elías. El profeta Elías, que era el hombre que oraba y cerraba los cielos y abría los cielos y hacía muchos milagros, era el que estaba ahí diciéndole a Eliseo, aleluya, para servirle. Y nosotros vemos la obediencia de este hombre, que a pesar de tener responsabilidades, toma los bueyes, aleluya, y se deshace de ellos. Y no solamente se deshace de ellos, sino que a partir de que toma esta decisión, él se va y le sirve a Elías. Muchas veces nosotros creemos que va a ser fácil cuando el Señor no hace una asignación, no hace un llamado, y no es así. Muchas veces tenemos que dejar cosas. Aquí vemos una característica también: él se tuvo que desprender de su familia. Y cuando nosotros estudiamos la palabra, nosotros también vemos que hubieron otros personajes que tuvieron que desprenderse aún de su familia. Si nosotros vemos la historia de Abraham, podemos ver que el Señor, cuando le llama, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Le dice el Señor: sal de lo que te rodea, de tu familia, que yo tengo una bendición, pero no te la puedo dar ahí. Pero ¿qué pasa aquí? Que muchas veces no es que en todos los llamados el Señor nos va a decir que nos alejemos de nuestra familia. Pero hay familias que cargan con costumbres, que cargan con tradiciones, que lamentablemente cuando el Señor nos llama, nosotros tenemos que desprendernos de esos vínculos familiares. Porque eso no nos va a ayudar en nada a lo que es nuestra vida espiritual, a la bendición que el Señor quiere entregarnos. Porque antes del Señor entregarnos una bendición, el Señor tiene que purificar, el Señor tiene que limpiar. Y sabemos que el lugar donde habitaba Abraham era un lugar pagano, idólatra. Y el Señor tuvo que sacarlo de ahí. Pero me llama también la atención que Abraham no titubeó tampoco, ni puso pero, sino que fue obediente. Por eso hoy en día le llamamos el padre de la fe. Porque sin ver, sin tener conocimiento de Dios o de lo que iba a encontrar más adelante, Abraham obedeció a Dios. Aleluya. El mismo Abraham también, el Señor le exigió en una ocasión que sacrificara a Isaac. Y en obediencia, él lo hizo. Aleluya. No llegó a consumarlo, pero en su corazón, él lo sacrificó. Aleluya, para Dios. Y es por eso que, aparte de que el Señor muchas veces nos pide que dejemos ciertas cosas en la vida secular, de trabajo o ciertas asignaciones que tenemos, cierto negocio, no sé, el Señor también en lo que es el vínculo familiar también nos exige que nosotros dejemos ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros no podemos tener más amor, la misma palabra lo dice, en lo que son nuestros hijos o nuestros padres que Dios. El Señor en su palabra, en el libro de Mateo, en su capítulo 10, del 34 al 37, habla de que cualquiera que ame más a madre, a padre, a hijo, entonces no es digno de él. Que nosotros tenemos que tener la disposición. Yo no estoy diciendo que ustedes cuiden ni a su padre, ni a su madre, ni a sus hijos, pero que el Señor tiene que estar, debe de estar en el primer lugar. Que nosotros tenemos que tener la disponibilidad de desprendernos de esos vínculos emocionales, aleluya, para nosotros poder llevar a cabo lo que es el llamado de Dios. Porque muchas veces en esos vínculos familiares hay emociones, hay cosas que te pueden alinear a lo que no es el propósito de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Otra cosa que nosotros debemos de estar dispuestos a dejar por Cristo es nuestro viejo hombre. Cuando nosotros nos vamos al libro de Efesios, lo estoy buscando. Cuando nos vamos al libro de Efesios 4,
Bendito sea el nombre de Jesús. Alabe, gloria a Dios. Cuando nos vamos al libro de Efesios, en su capítulo 4, del 22 al 24, nosotros encontramos una exhortación que Pablo le hace a la iglesia. Pero yo voy a leer solamente el verso 22 y 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí Pablo le insta a estos creyentes a vivir la nueva vida en Cristo, y le dice que tienen que despojarse, que tienen que quitarse lo que es el viejo hombre. Y eso no es que yo voy a agarrar y me voy a quitar con una ropa y ya no. Eso es costumbre, esos son deseos engañosos, esas son obras de la carne, esas son cosas que a Dios no le agradan, que están en nuestro ser, que están en nuestra vida, y que una vez que nosotros venimos a los pies de Cristo, tenemos que ir rompiendo con todo eso, porque tenemos que tener un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio. Oye, nosotros tenemos que reflejarlo ante nuestro caminar, ante nuestra manera de hablar, de que nosotros somos nuevas criaturas. Pero el problema es que muchas veces no estamos dispuestos a despojarnos de ciertas cosas que son de nuestro viejo hombre. El problema es que muchas veces no estamos aceptando ciertas correcciones porque no queremos despojarnos de nuestro viejo hombre. Y dice la misma palabra que él está viciado, o sea, él está ahí loco por salir. Pero ¿qué lo tiene sujeto? El Espíritu Santo. ¿Usted cree que ya usted se deshizo del viejo hombre? El viejo hombre está ahí, vive como usted. Lo que pasa es que el Espíritu Santo lo mantiene sometido. Aleluya, vive Cristo. Pero nosotros tenemos que tener, como dice la misma palabra, la mente de Cristo, identificar que no es del nuevo nacimiento. Y empezar a decirle al Señor: no, esa no, eso es de la vida pasada. Eso no puedo dejarlo que siga fluyendo, porque eso es lamentablemente de lo que yo era antes. Yo no puedo permitir que lo que yo era antes vuelva otra vez a salir a relucir, porque entonces caigo en lo que dice la palabra, que vuelve el perro al vómito, aleluya, y el cerdo a su lodo. La palabra lo dice así, aleluya. Entonces por eso nosotros tenemos que tener cierto cuidado, cierto discernimiento. Hay cosas que se filtran, que usted cree: no, eso no es nada, pero es algo para Dios. Porque son costumbres que tú tenías y se están filtrando y te pueden hacer un caos en tu vida espiritual. Pueden hacer estragos en tu vida espiritual. Puede ser una conversación, puede ser una actitud, puede ser un comportamiento, puede ser diferentes cosas, pero nosotros tenemos que aprender a identificarlo. Nosotros tenemos que aprender a identificarlo, porque muchas veces ese viejo hombre o esa costumbre que está viciada, tú no la puedes identificar por ti mismo. Tienes que orarle al Señor, o simplemente empieza el Señor a traerte cierta guerra, cierta batalla, y tú te ves reflejando toda esa actitud y tú empiezas a decir: no, pero eso no es de Dios. Lo digo porque me pasó. Aleluya. Yo tenía una actitud y no era muy buena. Era un poquito como, no sé, como una actitud fea. Y varias personas, sí, siendo cristiana, varias personas me hicieron como énfasis en esa actitud. Yo no la identificaba por mí misma. Cuando ellos lograron como hacerme entender, yo hice así como que reflexioné: Dios mío, pero es que esa actitud entonces no debe de ir conmigo. No debo de actuar así. Debo de cambiar esa forma. Porque son varias personas que me han dicho como:
y esa forma como que no venía como de Dios, no estaba alineada a Dios, a la voluntad de Dios. Entonces eso pasa, hermano. Muchas veces va a haber cosas dentro de nosotros que no está alineada a la voluntad de Dios, que nosotros tenemos, aún siendo creyentes, pero que tenemos que identificarla para poder decirle al Señor que la cambie, que la quite y que la deje, o sea, que la aleje de nosotros, para nosotros poder no volver a cometer esa parte. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Otro punto es que nosotros estar dispuestos a dejar cosas por Cristo, no se trata de dejar lo que nosotros queramos dejar. No se trata de dejar lo que nosotros entendemos, porque si así vamos, allá afuera hay muchas personas que creen que agradan a Dios porque ellos dicen creer en Dios. Pero la palabra nos enseña que nosotros debemos de dejar lo que exactamente el Señor nos exige en su palabra que dejemos. No es a mi manera, no es según San Cristo, es según la palabra nos diga. Porque hay personas que hasta han inventado metodología y formas de agradar a Dios que no van acorde a la palabra. ¿Cómo yo lo puedo ilustrar en la palabra? ¿Cómo yo puedo darle un ejemplo? En Mateo 19, aleluya, el joven rico que se le aparece a Jesús y le dice, y le habla de los mandamientos, de que él guarda los mandamientos, y el Señor le dice, oh, pero eso está muy bien que tú guardes los mandamientos. Claro, con eso tú puedes tener la vida eterna, yo parafraseando. Pero yo quiero que tú tomes todo tu dinero y tú te deshagas de él, yo parafraseando, o sea, para que tú entonces agrade a Dios. ¿Qué hizo el joven rico? ¿Se despojó de su dinero? No, inmediatamente él atesoró más su dinero. Por eso vemos la parábola que dice que más fácil entra un camello por la puerta de una aguja, por el ojo de una aguja, que un rico al cielo, porque él, según él, guardaba los mandamientos, pero no quería desprenderse de lo material. Entonces, por eso yo te digo en esta mañana que no es lo que yo quiera dejar, es lo que el Señor me manda a dejar. Porque lamentablemente lo que se entrona en nuestro corazón le quita el primer lugar a Dios. Ese rico tenía su riqueza primero que su salvación. Por eso el Señor le dijo, es necesario que te desprendas entonces de tu riqueza. Y hay hombres de Dios que fueron ricos, sí, pero no tenían la riqueza en su corazón. Pero este joven que quería, según él, agradar a Dios, no se quería desprender de la riqueza. Y lamentablemente hay que desprenderse de lo que a Dios no le agrada para nosotros poder agradarle. Hay que desprenderse de lo que nosotros tenemos entronado en el corazón, que no es Dios, para nosotros poder agradarle. Otra cosa que nosotros también tenemos que hacer para poder agradar a Cristo, que tenemos que estar dispuestos a dejar, es la puerta ancha. Dice la palabra que estrecha y angosta es el camino que lleva a la salvación, y que ancha y espaciosa es la que va a la perdición. Aleluya. Muchas veces nosotros creemos, wow, ese cristiano lo vemos de lejos y no sabemos las dificultades que afronta, o lo que cuesta estar aquí sentado en una silla, o lo que cuesta estar aquí para servir a Cristo. Es verdad, no nos costó nada la salvación, porque es por gracia, pero nosotros nos enfrentamos a una oposición cada día. Nosotros nos presentamos a dificultades cada día, porque el mismo Señor dice, cada día hay que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo con el fin de agradarle. Pero lo que hemos decidido, seguir el camino estrecho, debemos entonces andar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra. El camino ancho viene siendo el mundo,
para los amigos que están aquí, para poder interpretarlo un poquito. El camino ancho viene siendo el mundo, que el mundo no te pone límites, el mundo no te pone freno. En el mundo tú puedes hacer lo que tú quieras, en el mundo tú puedes andar como tú quieras, en el mundo tú puedes hacer cuantas cosas a Dios no le agradan y no hay un límite, porque el enemigo no te pone límite. Pero más sin embargo, cuando Dios nos trae aquí a su camino, el Señor empieza a decir, no, mira, tú caminabas así, ya tú no puedes caminar así. Tú eras de esta forma, ya tú no puedes ser de esta forma, porque el Señor empieza a moldearnos a lo que es la salvación de nuestra alma. Y empieza a sacar de nuestra alma todo lo que no va en ese equipaje. Y empieza a moldear nuestra vida de tal manera que la salvación nosotros la podamos reflejar y obtener. En el mundo, aleluya, todo lo que brilla es la vanidad, los placeres, los deseos desenfrenados, muchas cosas ilícitas que a Dios no le agradan, obras que son totalmente desligadas a la voluntad de Dios. Aleluya, quisiera enumerarla, pero prefiero no hacerlo. Pero más sin embargo, cuando nosotros venimos aquí, el Señor abra nuestros ojos y nos enseña en qué esclavitud estábamos, en qué lugar estábamos, en qué posición estábamos, creyendo que andábamos en la puerta ancha. Y empieza entonces el Señor a moldearnos a lo que es el camino estrecho. El camino estrecho en el cual yo aprendo a cuidar de mi salvación y aprendo a vivir conforme a la voluntad de Dios. Allá afuera no hay límites, pero aquí el Señor sí te pone límites. Pero ¿tú sabes por qué el Señor te pone límites? Porque hay un alma que nosotros tenemos que salvarla. Ahí afuera, tú andas de racing, tú andas haciendo ciertas cosas, creyendo que tú estás, óyeme, en lo más alto, en la altura, aleluya, en la cúspide de lo que es tu juventud. Eso te está llevando a la perdición. Mas sin embargo, el Señor, cuando te trae, quiere ponerte a caminar en el camino estrecho. En el camino donde tenemos aflicciones, pero tenemos paz. Porque a pesar de que el ser humano anda en caminos de anchuras allá afuera, donde no tiene límites, aleluya, se siente vacío, se siente sin gozo, se siente sin paz, se siente en una opresión, se siente depresivo, se siente enfermo espiritualmente. Y el Señor lo que quiere es traerte a un camino estrecho donde Él te va a moldear, pero que te va a dar paz. Donde Él te va a dar gozo. El gozo que no te lo dan ni las bebidas alcohólicas, ni la juca, ni nada de lo que tú puedas experimentar allá afuera. Porque ¿de qué te sirve andar en el camino ancho si luego que llegues a tu casa vas a estar atormentado? Aleluya. Si luego que llegues a tu casa vas a estar deprimido, vas a sentir un vacío tan grande que nada de lo que tú hagas va a poder llenar el vacío. ¿Saben por qué? Porque solamente Cristo puede llenar ese vacío. Solamente Cristo puede darle refrigerio a tus huesos. Solamente Cristo puede levantar tu vida y darte paz. Solamente Él. No hay nada que el ser humano haga ahí afuera que pueda llenar el lugar de Dios en su corazón. Puede tener los lujos que tenga, las cosas materiales que quiera tener, pero solamente el Señor trae paz. Solamente el Señor da gozo. Solamente el Señor puede restaurar y levantar aún lo que tú entiendes que se ha perdido, aún lo que tú entiendes que ya no tiene restauración. Santo es Jesús. La Biblia nos enseña de diferente manera cómo nosotros podemos andar en el camino estrecho. Y dice la misma palabra: cualquiera que quiera venir en pos de mí,
tome su cruz cada día y sígame. Porque esto no es de que yo acepté a Cristo hoy y ya me olvidé. Cada día hay retos, cada día hay situaciones, cada día hay levantamiento que tú y yo como cristianos debemos de afrontar para caminar en el camino estrecho. Aleluya. Y si hay alguno aquí de los amigos que entienden que caminando en el camino ancho, en el camino espacioso de la perdición, en el cual no hay límites, no he encontrado, aleluya, lo que el Señor quiere para cada alma que se encuentra aquí en la tierra, que es que proceda al arrepentimiento. Yo le invito a andar en el camino estrecho, en el camino donde hay límites, pero tenemos gozo, en el camino donde hay dificultades, pero tenemos a un Dios que se para en medio de la tormenta y manda a calmar los vientos, en el camino donde solamente el Señor nos trata con un amor inmerecido, con una misericordia inmerecida, en el camino donde el Señor nos dice: heme aquí, soy tu Padre, quiero consolarte, quiero traerte paz. Quiero traerte ese gozo y esa felicidad que has intentado buscar por tanto tiempo, pero que no la has encontrado, porque solamente en mi camino, solamente en mi regazo, solamente en mis brazos, solamente en mi cobertura tú podrás obtenerlo. Aleluya. El Señor quiere hablarle a alguien en esta mañana y decirle: yo quiero que tú andes en el camino estrecho. Mi alma bendice el nombre de Jesús. Yo quiero que tú andes en el camino estrecho. Aunque han experimentado tantas cosas, bendito sea el nombre de Jesús, el camino ancho no ha saciado la sed. Porque si vienen a Cristo, van a beber de un agua que da vida, de un agua que nunca más se van a sentir deshidratados, nunca más se van a sentir sedientos, porque el Señor es nuestra plenitud. Aleluya. Santo es Jesús. Aleluya. Mi alma bendice su nombre. Hay poder en Jesús. Gloria al que vive. Aleluya. Santo eres Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te bendice, Señor, en esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor. Ponerse a la disposición de Cristo y dejar algunas cosas no es tarea fácil. Pero si decidimos hacerlo, tendremos recompensas eternas. Dejar muchas veces lo que le agrada a nuestra carne, nuestra comodidad, no es tarea fácil. Dejar ciertas actitudes, dejar cierto comportamiento, a veces no es tarea fácil. Pero déjenme decirle que vale la pena, porque tendremos una recompensa eterna en el Señor. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga más. Me gustaría saber si alguno de los amigos que está aquí quiere la oración. Aleluya. Si quiere la oración puede pasar, y si no quiere pasar, también podemos ir donde usted está ahí. Solamente usted tiene que levantar la mano. Yo no estoy hablando, si gusto puede hacer la confesión de fe. Pero si quiere una oración, si usted siente que usted se siente tan abatido, tan afligido, que usted necesita la oración en esta mañana, no se vaya igual. Sería bueno que se fuera haciendo hermano, pero si necesita una oración especial porque su alma se siente tan afligida, aleluya, estamos dispuestos a orar. ¿Alguien necesita oración? ¿Alguien necesita oración? ¿Quiere que ore por ti? ¿Quieres que ore por ti?